Ayer preguntaban qué título le pondría a este estudio. Y yo no sé por qué me quedé pensando en eso, me pareció una buena pregunta y dije, ¿sabes qué título debería tener? Jesús, nuestro único Salvador. Así como lo leíamos ayer, ¿no? Hay un versículo que dice que no hay ningún otro, solamente en Jesús. A ver, ¿cuál era? Dice Hechos 4:12, no hay salvación en ningún otro. Tremendo, ¿cierto? Ese versículo, Hechos 4:12. No hay salvación para los que no vinieron ayer. Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Oiga, es espectacular, realmente es tremendo. El nombre de Jesús es impresionantemente poderoso. Vamos a estudiar ahora sí, los que estaban apuntando, sigamos. Versículo 22. Dice en Lucas 2:11. Ay, Dios mío. Lucas, familia, 2:11. Dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, nuestro Jesús. Por eso decimos Jesucristo, ¿cierto? Porque Él es el Cristo. Cristo significa el Mesías, el Salvador, el Redentor. Entonces, a veces decimos Cristo Jesús, otras decimos Jesucristo, que es el mismo Señor Jesús. Dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el único Salvador enviado por el Padre, como estudiábamos el primer versículo, Juan 3:16. Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es Jesucristo? La fe en Jesucristo, lo poderosa que es, que puede dar salvación y vida eterna. Dice el versículo 23, Romanos 3:23-24. Por cuanto todos pecaron, escuchen porque también es tremendo. Por cuanto todos pecaron, mire, no hace exclusión de nadie. Absolutamente todos los seres humanos, desde los más impresionantes y destacados en la Biblia hasta usted y yo, somos pecadores. Incluyendo a David, incluyendo a Abraham, incluyendo a Moisés, incluyendo a Josué, incluyendo a Elías, a Jeremías, bueno, todos los seres humanos somos pecadores. No dice a excepción de Noé, no dice a excepción de tal persona, no, todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Estábamos por fuera, lo que ayer hablábamos al final. Salimos de la cobertura de Dios, del señorío de Dios, lo perdimos. Cuando fuimos expulsados del huerto del jardín del Edén, fuimos sacados de la cobertura del reino de Dios. El Padre nos dejó de ser nuestro Padre. Ya no éramos hijos de Dios. Éramos creación, criaturas creadas por Dios, pero ya no éramos hijos. Por eso el que leíamos también que nos ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, sacados. Es ahora cuando Adán y Eva pecan, salimos de la cobertura de Dios y se nos pone bajo la cobertura del diablo. Y así nacimos, los seres humanos nacemos todos bajo el señorío de las tinieblas, del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo, dice la Biblia. Y cuando crees en Jesús, gracias Jairo, Dios te bendiga, te sales de la cobertura del diablo y te pasas a la cobertura de Dios de nuevo. Por eso dice aquí, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Esta palabra no se te puede olvidar. Hemos recibido gratuitamente la justificación de ese pecado que hemos cometido tú y yo, por medio de la fe en Jesucristo. Hemos recibido el regalo de salvación, por eso es regalo, porque es gratis, no pagaste nada, no hiciste nada espectacular. Lo único que haces es elegir recibir el regalo.
porque hay muchos que no lo quieren recibir, que siguen bajo esa cobertura del diablo y no se quieren salir de allí a pasarse a la cobertura de Dios. Cuando crees en Jesús, te sales del señorío del enemigo y te pasas a la cobertura del Dios vivo. Y el diablo no se va a quedar quieto. Por eso vienen los ataques, por eso vienen los siervos del enemigo a hacer cosas, a maltratarte, a difamarte, a burlarse de tu fe. Tú tienes que permanecer firme porque ya sabes en quién has creído y el señorío que te ha dado. Yo absolutamente estoy segura de que la cobertura de Jesucristo es todopoderosa porque es para los siglos de los siglos. No es temporal, no es terrenal, no es por ahora nada más. No complace los placeres de este mundo, de este siglo, sino para la vida eterna. Además dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Te das cuenta? Entonces es gratis. Recibiste el regalo porque tú quisiste recibirlo, porque Él respeta el libre albedrío. El que quiere seguir bajo la cobertura del enemigo sigue allá por incredulidad, porque dice que es ateo, porque prefiere seguir otros dioses falsos, obviamente, porque el único real se llama Jesús. Dice entonces aquí, mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se olviden, es gratis el regalo de Dios, te lo entrega mediante ¿quién? Jesucristo, su obra de salvación como Dios hecho hombre y hecho carne que entregó su vida en la cruz por ti. Cuando tú crees en Él y crees eso, recibes el regalo. Si no lo crees, no lo recibes. Y Dios respeta el libre albedrío y dice, con el dolor que siento en mi corazón, está bien. Yo te quisiera salvar, quisiera que estés conmigo eternamente, pero si tú no quieres, cuestión tuya. No te puedo obligar porque esa es la esencia de Dios. Él no obliga a nadie. Él nos crea y nos da absoluta libertad. ¿Quieres pertenecer a mi familia? ¿Quieres estar eternamente en mi casa? ¿Quieres participar de mi reino y de sus riquezas en gloria? Si no quieres, allá tú, está bien. Entonces lo vuelvo a leer. Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tremendo, ¿cierto? En Cristo Jesús tú has recibido salvación si quieres. Si no quieres, cuestión tuya. Te lo pierdes tú. Vamos con el versículo 24. Dice Hechos 10, 43. Vamos a leer Hechos 10, 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, escuchen esto, y se refiere a Jesucristo, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra vez, por el nombre de ¿quién? De Jesús. No te olvides nunca de eso, es en el nombre de Jesucristo. Dice entonces que todos los profetas dan testimonio de él. ¿Por qué dice eso? Porque cuando tú lees la Biblia, todos los profetas siempre mencionan de una o de otra manera la salvación que viene de parte de Dios, el rescate, porque nosotros no teníamos cómo salvarnos. Imagínense esto, una montaña gigante y al final de la montaña viene un abismo profundo, tan profundo que no se ve el fondo. Y toda la humanidad iba caminando directo hacia ese abismo. Todos los seres humanos, toda generación iba caminando directo hacia ese abismo. El único que nos podía rescatar es Dios. Entonces, el único que puede extender su mano para levantarte y sacarte de ese abismo que está esperando ahí delante para los incrédulos, para los que dicen que estamos chiflados, que estamos locos, ellos siguen caminando hacia ese abismo. Y lastimosamente mucha gente el día del juicio va a terminar en el lago de fuego porque no pararon, no se detuvieron, porque eligieron no creer. Entonces, cuando tú eliges creer por medio de la fe, recibes ese rescate. Dios extiende su mano y dice,
no vas a caer en el abismo, no vas a ir al lago de fuego, y te levanta y te lleva a su reino, a disfrutar de sus riquezas en gloria en su reino. Dice aquí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, o sea en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Vamos a leer el 25. Es mejor estar chiflada que condenada, ¿cierto? Vamos con el 25. Dice Filipenses 2, versículos 10 y 11. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús, ¿se da cuenta? A veces somos cansones con el nombre de Jesús. Yo sé, el incrédulo a veces dice, pero ¿qué es eso de que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo? Y se vuelve una palabra que nosotros decimos con mucha frecuencia, porque es el que tiene el poder. El nombre de Jesucristo es inmensamente poderoso, tanto que puede salvar un alma de la condenación eterna, tanto que te puede sanar de una enfermedad mortal, tanto que te puede liberar de una adicción que nada ni nadie, ningún medicamento te puede salvar. Es tan poderosa que puede restaurar ese matrimonio que está totalmente destrozado, destruido, esa vida que ya no tiene propósito. Así de poderoso es el nombre de Jesús. Por eso lean este versículo conmigo, Filipenses 2, 10, 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y escuchen esto, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Qué tremendo! Así de poderoso es nuestro Rey, nuestro Señor. Ahora, para responderle al que preguntó, ¿qué será mejor? ¿Estar bajo el señorío, la cobertura del diablo o de la de Jesús? ¿Quién tiene todo el poder? Aún los que están abajo, dice aquí, debajo de la tierra, tendrán que doblar sus rodillas delante de Jesús. Pues yo creo que si Jesucristo es el que tiene todo el poder para que todo lo que ha sido creado se doble sus rodillas a sus pies, porque todos tendrán que doblar sus rodillas a sus pies. Los que están debajo de la tierra son los que no han querido reconocer a Jesús como Señor y Salvador, los que están muertos en el Hades y no han querido recibir la salvación. Y no solamente se refiere a los seres humanos, sino también a los demonios. Sí, señora, eso será en el juicio final. Tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor y ya no habrá opción de salvación. Vamos con el versículo 26. Primera de Juan 5, 11, 12. Gracias, Leti, Dios te bendiga. Primera de Juan 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Oiga, qué regalo tan impresionante el que nos ha dado Dios. Y esta vida, por eso es que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida que nos ha dado Dios está en Cristo, en su esencia, en su forma, dentro de Él. Y Él la derramó cuando derramó su sangre preciosa, impartió vida para todos, pero no todos la reciben. Tú tienes que elegir recibir. Si tú nunca has hecho esta oración, di, yo creo que tú, Jesús, moriste en la cruz por mí. Repítelo, porque tienes que declararlo con tu boca. Mis pecados me fueron perdonados porque tú tomaste mi lugar en la cruz y por eso eres mi Señor, eres mi dueño, me rescataste cuando entregaste tu vida en la cruz. Dice entonces aquí que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sabías que ibas a resucitar? ¿Sabías que va a llegar un día en el que todos los muertos que hayan muerto creyendo en Jesucristo vamos a resucitar? Los que no creyeron
van a resucitar después de 1000 años, pero para volver a morir. Pero los que hemos creído, vamos a resucitar para no volver a morir nunca más. Es para vida eterna. Entonces dice aquí que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Solo Jesús la tiene. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes a Jesús acá? ¿Ya lo recibiste como Señor y Salvador? ¿Ya le dijiste mi vida te pertenece porque tú moriste en la cruz y yo elijo creer eso? ¿Creer en ti? ¿Creer que tú eres mi Señor y mi Salvador? Cuando tú has hecho eso, has recibido al Hijo. Por eso dice aquí, el que tiene al Hijo, o sea Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, escuchen esto, el que no tiene a Jesús aquí, el que no cree en Jesús, el que no lo ha recibido dentro como Señor y Salvador por medio de la fe, no tiene la vida. ¿Qué significa eso? Que usted está separado de Dios. Que si bien tienes pulmones y respiras, estás de pie, hablas, interactúas, tu carne y tu alma están vivos. Tu espíritu dentro de ti está separado de Dios, muerto. Por eso Jesús decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Porque se refiere a los muertos que están separados de Dios. A estos, a los incrédulos. Dice aquí, el que no tiene al Hijo de Dios, o sea, el que no cree en Jesús, no tiene la vida. Está, ¿qué? Muerto, separado de Dios. ¿Qué pregunta me hacían por acá? A ver, esperen que me estaba... ¿Qué versículo? Este es el versículo 1 de Juan 5, versículos 11 y 12. Ayer estudiamos un montón. Muertos en espíritu, exactamente, mi Connie. Personas que están muertas espiritualmente. Esa es la muerte espiritual. No tener dentro a Jesús y por ende no tener al Espíritu Santo y estar separados de Dios. Eso es lo que le pasa al diablo. Por eso yo les pregunto muchas veces, ¿el diablo está vivo o muerto? Y muchos me dicen muerto. Y muchos me dicen vivo. Entonces digo, ¿y por qué? A ver, ¿por qué está vivo o por qué está muerto? Y muchos dicen porque el diablo existe. Entonces la respuesta correcta es, el diablo existe, pero está muerto. Como muchos incrédulos viven aquí físicamente, su cuerpo físico está aquí como si estuvieran vivos, pero en realidad por dentro están muertos porque están separados de la vida. Vamos con el siguiente, 27, vamos al 27. Dice en Juan 20:31, pero estas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otra vez aparece el nombre de Jesús. ¿En quién hay vida? ¿En quién hay vida, familia? En el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Juan 20:31. No, 21 no, 31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Se refiere a la Biblia en general. La Biblia se ha escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo. Ya les dije lo que significa Cristo: Redentor, Mesías, Salvador, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, miren la condición. Aquí no dice para que usando falda larga, para que yendo a este o X lugar solamente hay salvación, solamente en esa iglesia, solamente en esa religión, para que si usted no se maquilla, para que si usted hace esto o aquello, no, para que creyendo, que quede absolutamente claro, lo que te da entrada al reino es creer en Jesús. De ahí para allá, el resto es la relación que desarrollamos con Él. Obedecemos porque le amamos, porque tenemos al Espíritu Santo dentro.
¿Podemos obedecer 100%? No, es imposible para el ser humano. Todos somos pecadores. A veces caemos en una u otra cosa. ¿Eso te separa de Dios? No. El amor de Dios perdona todo pecado. ¿Cuándo? Cuando te arrepientes y pides perdón. Y si te arrepientes y pides perdón, ¿vas a dejar de pecar? A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque estás en una carne que está corrupta, llena de pecado. ¿Qué tienes que hacer? Seguir pidiendo perdón y no abandonar tu fe, que es la que te va a ayudar a entrar al reino. ¿Por qué entras al reino? ¿Por obras? No, por fe, por gracia, porque has creído en el nombre de Jesús. Dice entonces aquí, ¿y para qué? Creyendo, que quede aquí grabado. No es por obras, para que nadie se jacte, decía los de ayer estudiábamos, ¿no? Para que nadie se envanezca, para que nadie piense que se la ganó la entrada al reino. No hay obra que pueda hacerte entrar al reino. Hay obras que te ayudan a tener una relación bonita con Dios, a desarrollar la voluntad de Dios en tu vida, a aprender a crecer en el hábito de obedecer la voluntad de Dios. Pero que te ayude a entrar al reino, no, ninguna te sirve. Lo único que sirve para entrar al reino, ¿qué es? Creer. La fe en Jesucristo, solo en Jesús. Dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ven cómo es de poderoso el nombre de Jesús? En su nombre, en el nombre de Jesús. Vamos con el versículo 28, familia. Hechos 13, 38, 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Uf, poderoso. Qué impresionante. Realmente todos los versículos que estamos leyendo están impresionantemente ungidos, ¿cierto? Es un filo para la espada. Este versículo es impresionante. ¿Qué pasa con la ley de Moisés? Las leyes del Antiguo Testamento, yo siempre les he dicho, fueron imposibles de cumplirse. Nadie las pudo cumplir todas. Y la transgresión de un solo punto de la ley te convertía en transgresor de toda la ley. Entonces, si ahí dice que no matarás, que no mentirás, que no deshonrarás a tus padres, bueno, etcétera, y tú dices una sola mentira, ya te convertiste en transgresor, ya no hay entrada al reino. Eso es lo que está diciendo aquí. Por la ley nadie pudo ser justificado, nadie se pudo salvar, ni uno solo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que en él, o sea, en Jesucristo, todos somos justificados por medio de la fe. Solamente creyendo en Jesús recibes el perdón de pecados, la absolución de todas las transgresiones, y ahí sí puedes entrar al reino, porque la fe en él te lava de todos los pecados, te limpia, y ahí sí puedes entrar con vestiduras blancas de santidad al reino, porque allá todo es absolutamente santo, impecable, limpio. Entonces no podías entrar con esta carne y con este cuerpo. Por eso es que mientras vuelve Jesús, el cuerpo se queda aquí dormido en la tierra y el alma se va para el reino. Mientras vuelve Jesucristo a hacer esa resurrección y a volver a unir nuestros tres cuerpos, y este va a ser cambiado por uno que ya no tenga ese pecado dentro, en esa carne corrupta. Dice entonces, lo voy a volver a leer. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, o sea, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Ninguno, nadie pudo cumplirla toda. Todos somos mentirosos, ¿cierto? El que diga que no ha pecado nunca, le pregunto, ¿dices mentiras? Sí, estoy segura de que si todos decimos mentiras, así sean piadosas, son mentiras. Entonces, ninguno se iba a salvar. Dice aquí, en él es justificado todo aquel que cree. Por medio de la fe en Jesús, te salvas. Vamos con el siguiente.
vamos con el 29. Dice, Marcos 16, 16. Vamos con este versículo. Marcos 16, 16. Este versículo es impresionante. Es tremendo. Porque la gente muchos piensan que todos los seres humanos somos salvos. Y no. Miren este versículo, escuchen lo que dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tremendo, ¿cierto? Yo el otro día decía, analizando este versículo, bueno, terminémoslo de leer primero. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué les parece? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La fe es indispensable para recibir tu boleto de entrada, tu pasaje al reino y tu boleto de entrada. Porque el camino es Jesús. Si tú no has creído en Jesús, no hay camino. Ahora, dice aquí que el que no creyere será condenado. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pregunta allí. Y una persona que muere ya al final en el último momento de su vida, porque hay mucha gente que se arrepiente ya en el último segundo porque tuvo un accidente, porque se enfermó, etc. Ya en el último momento se arrepintió. Nunca le habían hablado del Señor, llegó alguien justo cuando se estaba muriendo. La pregunta es, si no alcanza a ser bautizado, ¿será salvo? Y la respuesta es sí. Tiene que creer para salvarse. El bautismo Dios sabe perfectamente en qué momento lo exige y en qué momento no. Si podía alcanzar a ser bautizado, perfecto, fue bautizado. Tienes que ser bautizado. Si todavía tienes la vida, la oportunidad, si tienes dónde, cómo, bautízate. Es indispensable, porque el bautismo es para arrepentimiento, dice la palabra, y perdón de pecados. Y acuérdense del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ser en espíritu y en agua. Entonces, si tú quieres volver a nacer, tienes que bautizarte en agua. Por eso aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces necesitas ser bautizado en agua. ¿Cuándo? Porque a muchos los bautizan, por ejemplo, en algunas religiones de bebés. No, porque el bautismo es para arrepentimiento. Un bebé no tiene de qué arrepentirse, ni siquiera tiene conciencia de pecado, ¿cierto? Están pequeñitos, ni siquiera saben que ha hecho mal. ¿Cómo se va a arrepentir? De pronto seguramente no ha hecho nada mal. Los bautizan a veces recién nacidos. Entonces, ¿cómo se va a arrepentir? Tiene que ser alguien grande, que sepa que ha pecado, que es consciente que necesita perdón de pecados, que se está arrepintiendo de verdad de corazón. Entonces ahí sí se sumerge en el agua para que los pecados queden sumergidos en el agua y sale la nueva criatura. Y les vuelvo a decir, ¿eso significa que quedas totalmente limpio y nunca más vas a volver a pecar? No, seguimos en esta carne corrupta, pero vamos a empezar un proceso de transformación y de hacer la voluntad de Dios. Pero siempre pegaditos a la fe en Jesucristo para poder salvarnos. Acuérdense de esto, mas el que no creyere será condenado. La Biblia dice que crees y en el día que crees te bautices. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el centurión romano con todos sus amigos y familia, el día que escucharon la predicación por medio de Pedro y que creyeron, ese día fueron bautizados. Gracias, amigo. Dios te bendiga, Frank. Cuate, Dios te bendiga. Entonces, mucha gente es bautizada el día que cree. Deje de poner estorbo. Si usted lidera una iglesia, deje de impedirle a la gente que se bautice. Hay que bautizar a todo el que crea, a todo el que quiera. Recíbalo y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sumérjalo en agua. Que esa persona tiene que ser salva. No sea piedra de tropiezo para impedir el bautismo de la gente.
La gente necesita sumergirse en el agua para ser una nueva criatura y para que los pecados sean perdonados y haya arrepentimiento y remisión de pecados. Algunas iglesias les exigen que tienen que cumplir todos los mandamientos a la perfección para bautizarse, que si no está casado y está viviendo en unión libre no se bautizan, que si está cometiendo este u otro pecado no lo bautizan. Yo digo, pues es absurdo, porque entonces nadie se bautizaría si fuera porque alcancemos la santidad para poder ser bautizados. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se dan cuenta? Entonces es por medio de la fe en Jesucristo. La obediencia lo que nos trae es una buena relación con Dios, el desarrollo del aprendizaje de la voluntad de Dios, nada más. No es para entrar al reino. No se puede pagar la entrada al reino por perfección o por santidad. Vamos con el versículo 30, familia. Juan 6:37. Juan 6:37. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Usted busca a Jesús? ¿Usted está corriendo a los brazos de Jesús? Dios no lo va a desechar. Si estás clamando una respuesta, si necesitas hoy una señal, el Señor te la va a dar. Solamente hace falta que creas en Jesús y que corras a los brazos de Jesús. Él nunca es como ese papá que siempre está esperando que el hijo pródigo corra a los brazos de papá. Siempre va a estar esperando. Siempre está esperando una señal, una intención en tu corazón, que tú desees estar con Él. Y Él te corre a recibirte y a darte tu beso en la frente, como el padre al hijo pródigo. Vamos a Gálatas 2:20. Vamos con el versículo 31. Gálatas 2:20. Se pueden bautizar si no lo hicieron la primera vez con arrepentimiento de pecados, si no eran conscientes de lo que estaban haciendo, bautícese de nuevo, porque el primer bautismo no hubo arrepentimiento, no hubo una transformación, no fuiste una nueva criatura. Entonces, si no hubo eso, tienes que hacerte otra vez el bautismo en agua para que haya un genuino arrepentimiento. Un solo bautismo, una sola fe. Sí, pero se refiere al bautismo en agua. Y mira que también hay un bautismo en la Biblia que es el bautismo del Espíritu Santo. Y a veces dicen que no, que un solo bautismo, y piensan que se refiere a algo literal, que solamente se puede bautizar a una persona una vez. No, si no te bautizaste Sí, yo también hago bautismos, como les digo, también hemos hecho reuniones virtuales. Tenemos que volver a hacer, ¿verdad? Otra. Va a tocar hacer otra. Me escriben al interno. Vamos a programar otro bautismo para que las personas que no las han bautizado, por ejemplo, aquí hay casos de personas que asisten a las iglesias, van a las iglesias y en las iglesias no los quieren bautizar, que porque no son perfectos, que porque no han alcanzado el nivel de santidad, que porque no van a las escuelas, que porque no sirven, porque no hacen esto o aquello, les ponen un montón de trabas. Cuando la Biblia dice que tenemos la orden del Señor: vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo trae también salvación, trae una transformación, trae vida nueva, arrepentimiento. A mí me obligaron, dice Anita. Bueno, eso por ejemplo es algo que no debe pasar, ¿no? Tiene que ser una decisión personal. Vamos al versículo 31, que es Gálatas 2:20. Escuchen esto, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, ¿cierto? Qué tremendo que es este versículo. Porque hay uno, Juan, que habla de que el Padre entrega a su Hijo, y hay varios en los que hablan de que el Padre entregó a su Hijo. Pero hay otros tantos que dicen que Jesús mismo se entregó a sí mismo,
Él no fue obligado, como nos dijo ahorita Sandrita, fue que a mí me obligaron. Él no fue obligado. Él de sí mismo se entregó por ti y por mí. Gálatas 2:20. Tanto nos ha amado el Señor. Gracias, Francisco, Dios te bendiga. Que se entregó a sí mismo por mí, porque Dios sabía que era la única forma de rescatarnos. Era la única manera de darnos vida eterna. Que Él muriera en la cruz y resucitara para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la fe en Jesús recibimos esa redención de pecados. Y vamos con el 32, familia. Yo creo que no vamos a alcanzar, otra vez nos vamos a quedar cortos. El 32 dice en Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Oiga, escuche porque este también es tremendo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos intercesores hay? ¿Cuántos mediadores? Usted que buscaba antes al santo, a la virgen, al ángel, hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. Y le dice aquí en la palabra Jesucristo, hombre. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Jesús es el mediador? Lo que yo les decía ayer. Porque Él es Dios y hombre. Él entiende tanto a Dios como a los hombres. Entonces, Él puede hablar con Dios y decirle, pues es que papá, mira, es que yo sé lo que es estar en esa carne. Yo sé lo que es recibir esas herencias, esas raíces y esas maldiciones generacionales. Yo sé lo que es tener de abuela, de bisabuela, a un fornicario, a un adúltero, a una prostituta. En la carne de Jesucristo tenía un antepasado que ayer se las mencioné, Rahab, que era una mujer de una vida un poco libertina. Y así están varios. Ustedes lean la genealogía de Jesús en Mateo 1. Y ahí están todas las personitas que fueron antepasados de Jesús. Y se miran unas raíces generacionales. David, el rey David, adúltero, mató al esposo de la mujer con la que adulteró. Homicida, asesino. Imagínense todo eso. Es un listado terrible de pecados. Y Jesucristo nace en esa carne, con esa herencia, imagínense eso. Por eso dice en la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no cayó. Fue tentado, sí, pero no cayó. Entonces, Primera de Timoteo 2:5. Entonces, tenga siempre claro, Jesucristo es el único que nos entiende, porque Él sabe lo que es ser humano. Y Él sabe lo que es ser Dios. Por eso es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Vamos con la primera parte. Un solo Dios. Ese un solo Dios, acuérdense lo que dice Primera de Juan 5:7. Que los tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, el Verbo es Jesucristo, son uno. Sí, es un solo Dios. Así como tú que estás detrás de la pantalla eres unito. Así como Ale, yo soy una. Pero dentro de mí hay tres seres que me conforman. Mi composición es de tres personas para poder estar aquí viva, de pie. Yo tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo físico. Y lo mismo pasa con Dios. Él nos hizo trinitarios como Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alma, espíritu y cuerpo físico. Entonces, cuando dice aquí que hay un solo Dios, está hablando de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te olvides de eso. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no hay más intermediarios. No hay otra forma de acercarnos al Rey. Gracias, Grace, y Dios te bendiga. Gracias, Albany. Que no se te olvide eso. No necesitas otro intercesor, otro intermediario. Jesús es omnipresente. Él sí puede estar en todas partes al mismo tiempo.
porque siendo hombre también es Dios. En donde tú estás, Él te puede escuchar. En cambio hay otros seres humanos que han muerto, a los que se los ha elevado a la calidad de intercesores e intermediarios, y ellos ya están en el cielo, muchos allá, otros lastimosamente no estarán, no sé, solo Dios sabe dónde, pero no tienen la capacidad de Jesús de estar en varios lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, les oras y les pides y estás desperdiciando tu fe. La estás usando en vano porque no está llegando esa oración delante del Padre, delante de su trono. Pero si oras en el nombre de Jesús, como Jesucristo sí es Dios y hombre, sí tiene la característica de deidad, de Dios, de ser omnipresente, o sea, estar en todas partes, Él sí te escucha. En donde tú estés, tú dices, Padre, te pido en el nombre de Jesús esto o aquello, y Jesús escucha. Dice, este me está pidiendo Juan, es que me está pidiendo Mónica por allá, es que ahí está Yuri, voy a ir a ver qué es lo que necesita. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo, Él es omnipresente, Jesucristo sí. En cambio, los otros seres humanos que han muerto y que ya están en el cielo, solo están allá. No pueden estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Por ejemplo, la Virgen, con respeto de muchos aquí que crean en María. María está en el cielo. Ella no te escucha. Deja de orarle a María. Déjala tranquila a ella ya. Órale a Jesús. Él sí te escucha. Él sí es omnipresente. No le pidas a los ángeles. Los ángeles no pueden obedecerte ni hacer nada por ti, porque ellos obedecen 100% al Padre. Si el Padre los envía, ellos vienen. Si tú les pides, ellos no vienen. Tienen que ser enviados por el Padre. Entonces, ¿a quién se le ora? ¿Al ángel? ¿Ángel de mi guarda? No. Se le ora al Padre. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, envía tus ángeles a acampar alrededor de mí. Y Él los envía. Y ellos obedecen a papá, pero a ti no. No te hace caso, ¿vale? Vamos con el siguiente. Dice, el último, porque ya se nos pasó el tiempo muchísimo. Mañana seguimos con el resto. Está en el versículo 33. Dice Juan 6:47. Vamos con el libro de Juan, capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, palabras de Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. No se olviden de eso. El que cree en Jesús tiene vida eterna. El que no cree en Jesús no tiene vida eterna. Está condenado a la muerte eterna, a la separación de Dios por los siglos de los siglos. En la confusión, en la soledad, en la tortura, en la tristeza absoluta, sin esperanza, por los siglos de los siglos. Bueno, familia, 13 más los 20 de ayer. Vamos en el 33, mañana seguimos con el 34. Quedamos en Juan 6:47.